turisteale. La Santa Capilla de París es un templo gótico situado en el centro de París. Al parecer, tardaron solo 7 años en construirla, lo cual es asombroso para el nivel de detalle que tiene esta capilla. Está compuesta por 2 capillas, una en el primer nivel y otra en el segundo piso. La capilla baja fue dedicada a la Virgen y la usaba el pueblo de Francia. Su techo está decorado con la flor de lis, que es el símbolo de la realeza francesa. Vayamos a la segunda capilla. La capilla superior era para el servicio de los miembros del palacio y como podrás darte cuenta, la construcción de este segundo nivel es impresionante, ya que casi no tiene paredes y en su lugar cuenta con grandes ventanales adornados con vitrales que filtran la luz a través de sus hermosos cristales. Los vitrales representan algunas escenas de los libros de la Biblia. La capilla fue construida para venerar y ofrecer un lugar digno a las reliquias religiosas que adquirió el rey de Francia, Luis IX, entre las más importantes, la corona de espinas de Jesucristo. Hoy ya no es un lugar de culto, se reserva para dar conciertos de música clásica y las reliquias de Cristo están resguardadas en Notre Dame. A solo 10 metros de la capilla se encuentra la conciergería o también conocido como el Palacio de la Cité. En este palacio vivían los reyes de Francia desde el siglo X al siglo XIV y posteriormente fue convertido en prisión del Estado. La reina María Antonieta fue encarcelada aquí en el año de 1793. Este palacio en su fachada tiene la Torre del Reloj, donde se instaló el primer reloj público de Francia. A tan solo unos pasos podrás admirar las impresionantes vistas del río Sena. Y muy cerca de este punto podrás ver el majestuoso y famoso edificio de la Catedral de Notre Dame, o en español, la Catedral de Nuestra Señora de París. Desafortunadamente, aún en este año 2022, no se puede visitar por dentro, ya que siguen con los trabajos de restauración después del incendio ocurrido en 2019, donde el fuego destruye parcialmente el techo y derrumba la aguja de la catedral. De cualquier forma, vale la pena admirar esta obra de arquitectura de estilo gótico, aunque sea por fuera. Se dice que tras la Revolución Francesa, Notre Dame fue saqueada y se convirtió en almacén. Gracias a Napoleón, fue rehabilitada y entregada a la iglesia.
2 años después, Napoleón Bonaparte se autocoronó emperador en Notre Dame. Las torres tienen 69 metros de altura y la torre sur tiene la famosa campana Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y también las gárgolas de Notre Dame, que además de que evitan que el agua de la lluvia se escurra demasiado sobre los muros, también brindan protección simbólica. Esta área es considerada la más antigua del centro de la ciudad de París. En este distrito se encuentra el barrio latino, conocido por sus librerías, incluida la famosa Shakespeare and Company, así como la Universidad de la Sorbona y los cafés llenos de estudiantes. En este barrio también podrás ver la iglesia de San Esteban del Monte. En él se halla la tumba con los restos de Santa Genoveva, patrona de París. Este templo está junto al Panteón. Las escalinatas laterales de la iglesia fueron el escenario en el rodaje de Medianoche en París. El Panteón de París es un edificio de estilo neoclásico y se edificó para honrar a los personajes ilustres de Francia. Su fachada está inspirada en el Panteón de Roma. Está rodeado por el edificio del Ayuntamiento del Quinto Distrito, la Biblioteca de Santa Genoveva y la Universidad de París I y II. Su calle principal nos conduce hasta los Jardines de Luxemburgo. Los jardines del Palacio de Luxemburgo en realidad son un parque privado, pero abierto al público. Los jardines son agradables, tienen varias estatuas y esculturas. Estos jardines fueron creados a petición de la reina regente de Francia, María de Medici, quien decidió ampliar los jardines del palacio. La fuente de María de Medici es la única que queda del jardín original. Es una fuente barroca que imita el estilo de las grutas italianas. Su estanque tiene 50 metros de longitud. Otro lugar a visitar muy cerca de los jardines es el Centro Pompidou. Allí encontrarás el Museo de Arte Moderno. El edificio fue diseñado por 2 jóvenes arquitectos de los años 70, Renzo Piano y Richard Rogers. La fachada de este edificio es de estructura industrialista. Están expuestos los conductos de agua, aire y electricidad, pero pintados con colores llamativos. Ahora nos dirigimos hacia las Galerías Lafayette. Aquí podrás encontrar una gran variedad de marcas de lujo mientras admiras su extraordinaria cúpula. Es altamente recomendable subir a su mirador, que además de ser gratis, tiene una vista extraordinaria panorámica de París. Y con estas hermosas vistas nos despedimos.
Gracias viajeros por ver mi canal y no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones. Hasta pronto.